Bienvenidos, mi nombre es Juan Josué Condorichambi, soy estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Escuela Profesional de Educación Secundaria del programa de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. El día de hoy trataremos el tema de correlación de Pearson. Es un tema del curso de Estadística que está dirigido por el docente Lalo Vázquez Machicao. Empecemos. En este tema de correlación de Pearson hemos seleccionado una tesis del repositorio de la UNAPUNO. El título de la tesis dice: el estrés de los padres de familia y las emociones de los niños y niñas de 3 años de la institución educativa inicial número 255 Chanuchano Puno del 2018. Esta tesis nos ofrece dos hipótesis. La hipótesis nula nos dice no existe relación entre el estrés del padre y las emociones de su hijo, mientras que la hipótesis alterna nos dice existe relación entre el estrés del padre y las emociones de su hijo. Esta tesis seleccionada nos ofrece dos variables. La primera variable nos dice estrés de los padres de familia, mientras que la segunda variable nos dice emociones de los niños y las niñas. A continuación pasemos a la sistematización de los datos. Como podemos observar en esta tabla, tenemos en la primera columna lo que viene a ser nuestra muestra en total de 20. La segunda columna nos da a conocer los datos de la primera variable. La tercera columna nos da a conocer los datos de la segunda variable. Aquí observamos la multiplicación de la primera variable con la segunda variable. También observamos la primera variable elevado al cuadrado, como también la segunda variable elevado al cuadrado. También tenemos lo que viene a ser la resta de la primera variable menos la media aritmética de la primera variable, como también la resta de la segunda variable menos la media aritmética de la segunda variable. Para esto es muy importante resolver o sacar la media aritmética tanto de la primera variable como de la segunda variable. ¿Cómo se saca la media aritmética? Tenemos la sumatoria de los datos de la primera variable que nos da un total de 51,71 y lo ponemos sobre el 20 que viene a ser nuestra muestra. 20 nos da un total de 2,5855. En este caso vendría a ser la media aritmética de nuestra primera variable. Hacemos lo mismo para sacar la media aritmética de la segunda variable. Los datos o la sumatoria de los datos de la segunda variable nos da 61,12. Ponemos aquí sobre el total de nuestra muestra, que es 20, nos da un resultado de 3,056, que vendría a ser la media aritmética de nuestra segunda variable. A continuación pasaremos a reemplazar en las dos fórmulas que nos ofrece la correlación de Pearson. Empecemos. Como podemos observar, aquí tenemos la primera fórmula que nos dice R es igual a, como numerador tenemos la sumatoria de la multiplicación de la primera variable con la segunda variable, menos el número total n por la media aritmética de la primera variable por la media aritmética de la segunda variable. Todo esto sobre la raíz cuadrada de la sumatoria. En este caso multiplicamos, ¿no? La primera variable menos la media aritmética de la primera variable elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de la sumatoria, en este caso de la segunda variable menos
la media aritmética de la segunda variable, todo esto elevado al cuadrado. Entonces iniciamos con la resolución. En este caso vamos a reemplazar con los datos que tenemos en nuestra sistematización. En este caso nos dice la multiplicación de la primera variable con la segunda variable. Tenemos en esta parte, observamos aquí está la multiplicación que como resultado nos da 157,4369. Lo añadimos aquí. Entonces 157,4369 menos, nos dice el número total que es n, que tenemos aquí 20. Entonces añadimos 20, multiplicamos la media aritmética de la primera variable. La media aritmética lo observamos aquí, 2,5855. 2,5855. También multiplicamos lo que viene a ser la media aritmética de la segunda variable, que lo observamos aquí. Tenemos 3,056. Todo esto sobre, tenemos, ¿no?, aquí la multiplicación, en este caso de la primera variable, menos la media aritmética de la primera variable. Tenemos aquí también en la sistematización la primera variable menos su media aritmética, que como resultado tenemos, o bueno, la sumatoria, menos 1,2295. Entonces ponemos menos 1,2295. Todo esto elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos aquí, ¿no? Nos dice la resta también de la segunda variable menos su media aritmética. Ya lo observamos en esta parte también. La sumatoria nos da menos 3,314. Entonces ponemos menos 3,314. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces de esta manera nos queda lo que hemos reemplazado con nuestros datos en la fórmula. Empezamos a resolver. Primero despejamos las multiplicaciones. En este caso entonces copiamos 157, 43, 69 menos la multiplicación de todos estos datos nos da un total de 158, eso nos da. Ahora en el denominador tenemos este número elevado al cuadrado, que nos da un total de 1,54655. Es el resultado que obtenemos de lo que está elevado al cuadrado. Lo mismo hacemos con esto. Nos da un total de 10,982. Este es el resultado que obtenemos. Ahora, despejamos la resta, que como resultado nos da menos 0,588. Sobre, también despejamos lo que viene a ser la raíz cuadrada. Entonces, nos da un resultado de 4,074,563. Hacemos la división en este caso y obtenemos un resultado, en este caso menos 0,144,521. Entonces es el resultado que obtenemos con la primera fórmula, reemplazando con la primera fórmula. Ahora pasemos a reemplazar con nuestra segunda fórmula. Empecemos. Aquí podemos observar lo que viene a ser nuestra segunda fórmula. ¿Qué nos dice? R es igual a la sumatoria igual de la multiplicación de la primera variable con la segunda variable, menos el número total por la media aritmética de la primera variable. También multiplicamos con la media aritmética de la segunda variable. Todo esto sobre la raíz cuadrada, nos dice la sumatoria, en este caso, de la primera variable elevado al cuadrado, menos n, es el número
número total por la media aritmética de la primera variable elevado al cuadrado. Multiplicamos con la raíz cuadrada, en este caso nos dice la sumatoria de la segunda variable elevado al cuadrado, menos el número total n, multiplicamos con la media aritmética también de la segunda variable. Entonces pasamos a reemplazar. Como ya habíamos visto anteriormente, esta multiplicación de la primera y la segunda variable lo sacamos de nuestra sistematización de datos, que nos da un total de 157,436. Ya. Restamos n, reemplazamos nuestra población en total, nuestra muestra era de 20. Nuestra media aritmética, habíamos sacado anteriormente, era 2,5855. Multiplicamos por la media aritmética de la segunda variable, que viene a ser 3,056. Todo esto sobre la raíz cuadrada, en este caso nos dice la primera variable elevado al cuadrado. Esto lo podemos obtener también de nuestra sistematización de datos, que como resultado tenemos, en este caso, nos da 150, es el resultado que tenemos de la primera variable elevado al cuadrado. Esto lo encontramos, como ya había mencionado, en la sistematización de datos. N reemplazamos, que viene a ser 20. La media aritmética de la primera variable, 2,5855 elevado al cuadrado, ¿no? Lo mismo hacemos aquí. La segunda variable elevado al cuadrado. También obtenemos de nuestra sistematización de datos, nos da un total de 176,824,6. Menos n, en este caso n viene siendo 20, por la media aritmética de la segunda variable, que es 3,056 elevado al cuadrado. Nuevamente despejamos lo que viene a ser la multiplicación, entonces copiamos lo mismo aquí, 157,436 menos la multiplicación de todo esto nos da un total de 158. Es el resultado que obtenemos de esta multiplicación. Ahora, en la parte de abajo, copiamos lo mismo para poder despejar lo que está elevado al cuadrado. Entonces, ponemos 150, copiamos lo mismo, 20, y despejamos. La media aritmética elevada al cuadrado nos da un total de 6,5. Es el resultado que obtenemos de la media aritmética elevada al cuadrado. Copiamos lo mismo para poder despejar también. Copiamos y despejamos la media aritmética elevada al cuadrado de la segunda variable, que nos da un total de 9. Es el resultado que obtenemos. Ahora bien, despejamos, o bueno, copiamos lo mismo en este caso para poder despejar también la multiplicación. Entonces, 150. Copiamos lo mismo en este caso también. Volvemos a copiar. Ahora tenemos que despejar esta multiplicación. Entonces volvemos a copiar aquí. Y la multiplicación en este caso nos da un resultado de 125. Hacemos lo mismo, con esto despejamos lo que viene a ser la multiplicación. Entonces volvemos a copiar esto. 175. Este despejamos, nos da un total de 1. Ahora
Ahora bien, despejamos lo que viene a ser la resta, que nos da un resultado de 0, ahora despejamos también la resta de la raíz que está aquí y nos da un resultado de 17. Hacemos lo mismo con esta parte, despejamos la resta y nos da menos 9,5. Copiamos lo mismo para poder despejar lo que viene a ser la raíz cuadrada. En este caso le damos y multiplicando. Y nos da un resultado de ahora bien, despejamos esta fracción y nos da 0,045. Este es nuestro segundo resultado, esto reemplazando en nuestra segunda fórmula. Entonces podemos decir o podemos interpretar en este caso que nuestra hipótesis alterna que nos dice existe relación entre el estrés del padre y las emociones de su hijo. Entonces con eso podemos concluir. Muchas gracias.